Bueno, em, la semana pasada, ¿verdad? Como en esta serie que hemos venido compartiendo, que es básicamente Cristo como expresión, ¿no? De una vida que va creciendo. Hablamos un poco del fruto, ¿no? El fruto tiene que ver, ¿verdad? Con la expresión de esta vida, valga la redundancia, porque el fruto sucede a través de un proceso que vamos a ver hoy, ¿verdad? Y esto es algo que sé que hemos venido hablando en otras ocasiones, pero es muy importante que entendamos cómo se produce el fruto de nosotros, ¿verdad? El fruto de Cristo. Jesús lo dijo, eh, por sus frutos, ¿verdad? Los van a conocer. Estaba estos días con mi sobrino y él decía, había un arbusto chiquito, decía, esto es un arbusto de limón, con unos árboles de limón. Le digo yo, ¿cómo sabe? "Ah, porque decía, es que acabo de ver un limón". Yo pensaba que, no sé, era un súper científico y que, ¿verdad? Conocía la morfología de la matica de limón. Y no, pues obviamente había visto un limón más, ¿verdad? Entonces, y yo, pues obviamente sí, digamos, un árbol se conoce siempre por sus frutos. Entonces, Cristo es conocido a través de su fruto en nosotros, a través de nosotros. Y ese es el cumplimiento de todo el propósito eterno, ¿no? O sea, toda la narrativa eh, bíblica, ¿verdad? Tiene que ver con una sola cosa y es Cristo en nosotros, ¿verdad? Viviendo, habitando, respirando, expresándose, ¿verdad? Como un perfume, expresándose como la palabra viva, expresándose como el Hijo Eterno, expresándose, ¿verdad? A través de ese fruto, que el fruto es el amor, ¿no? El amor, porque el amor, o sea, Dios es amor y el amor es la expresión perfecta de quién es Dios, de su carácter, de su identidad. Y a partir de ahí, ¿verdad? Ese fruto se ramifica en una serie de, eh, digámoslo así, de expresiones de carácter que obviamente solamente pueden ser dadas a través del amor, que es lo que habla este, lo que vimos la semana pasada en Gálatas 5, ¿no? Sí es importante entender que el amor no es un sentimiento, es una expresión de Dios mismo, perdón, dándose a conocer en circunstancias donde la capacidad humana, ¿verdad?, de reaccionar, en la capacidad humana de sentir, no alcanza, ¿no? ¿Cómo puedes amar a un enemigo? ¿Cómo puedes bendecir al que te maldice? ¿Cómo puedes darle la capa al que te quitó lo tuyo? ¿Cómo puedes darle a alguien una milla extra si está abusando, ¿verdad? Muchas veces digamos, de nosotros, en cierta manera. Esto no significa que obviamente no haya ciertos parámetros de límites y demás. Lo que significa es que nuestra vara de justicia está sustentada por la expresión de Cristo, ¿verdad? En nosotros y por la necesidad y la urgencia que Dios tiene de que el Hijo sea dado a conocer, ¿no? Entonces la iglesia se convierte en la imagen visible del Dios invisible porque la iglesia es Cristo. La iglesia es la expresión del Hijo. La imagen del Hijo está, ¿verdad? Está sustentada, ¿no? En el establecimiento de su cuerpo, de la iglesia. Antes no existía la iglesia, antes había un pueblo, ¿verdad? En que Dios le hablaba por medio de profetas, por medio de señales, de diferentes formas, pero hoy Dios habla es al Hijo, ¿verdad? La expresión de amor. No son solamente palabras audibles, sino es el Hijo hablando a través de la iglesia, por medio de su expresión. Entonces la iglesia no es una caridad, no es una obra social, no es una organización sin fines de lucro. La iglesia es Cristo, es la persona del Hijo, en el cual el Padre tiene contentamiento porque Cristo es la expresión visible del Dios invisible. El propósito eterno cumplido en el Hijo es la iglesia. Es el misterio que estuvo oculto, que no fue revelado hasta que Cristo, a través de su muerte y resurrección, fue expresado
fue dado a conocer, fue derramado, ¿verdad? A la iglesia por medio del Espíritu Santo, y a partir de ahí ya, digamos, entramos en el pacto eterno, ¿no? Pacto eterno del Padre con el Hijo es, ¿verdad? Que nosotros hoy como cuerpo, como iglesia, somos la expresión del Hijo. Fuimos incluidos en ese pacto que Dios había hecho desde antemano, y hoy la iglesia expresa esa verdad eterna, ese pacto eterno a través de fruto. Y el fruto, vuelve y juega, es el amor, que es algo que ni Satanás puede imitar, ni los demonios pueden falsificar, ni la carne puede producir, o sea, es decir, es genuino. El amor, el verdadero amor es genuino, ¿verdad? No tiene, no tiene ningún vicio. Entonces, ahí es donde encontramos, como parte del fruto, un versículo que es muy, o al menos personalmente, es muy, muy, y aquí empiezo tal vez con lo que hoy quiero compartirles, em, es donde se empieza a poner el asunto para la carne terrible, color hormiga, ¿verdad? Empieza a oler a muerto, como dice, para la carne. Y es lo que dice Primera de Corintios 13. Yo sé que lo hemos leído, lo hemos cantado en la escuela dominical, la catequesis, mejor dicho. Pero si lo vemos desde un punto de vista como lo que estamos tratando de expresar, eh, de manera precisa y concreta, ¿no? A través del fruto del amor, se vuelve un gran problema para la carne y un gran problema para el viejo hombre, porque el viejo hombre no lo puede producir y va contra los principios del viejo hombre, va contra, bueno, no es que tenga principios, pero digamos, va contra los placeres de este viejo hombre, de este hombre natural, ¿no? Si me ven ver a un lado, es que los tengo aquí a un ladito, entonces para verles las caras. Em, y es 1 Corintios 13, ¿verdad? Y esto es muy, muy concreto. Lo voy a leer en Reina Valera porque aquí tengo también la otra, pero Reina Valera me gustan algunos términos poéticos. Ustedes saben que la Reina Valera es muy, muy poética y muy, eh, tal vez a veces hasta complicada, pero me gustan algunas cosas que lo expresa ahí. Entonces dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Qué es un metal que resuena o címbalo que retiñe? Es cuando a usted se le cae la olla de la tapa, ¿se acuerdan? De esa tapa para hacer tamales o chicharrones. Bueno, eso es más, o sea, eso es un címbalo que retiñe. Eso es entre comillas, una espiritualidad sin amor para Dios. Se puede hablar lenguas, puede profetizar, pero si no hay amor, es la tapa de la olla de tamales cayéndose al piso y haciendo ese escándalo. ¿Usted ha visto? Cuando se cae una tapa, ¿verdad? Aquí en la cocina de nosotros, hay uno siempre tiene una, ¿verdad? Una gaveta donde tiene todas las ollas que nunca usa, y cuando la abre se vienen todas juntas y pa, 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 pa. Eso es. Entonces, eh, el versículo 2, y si tuviese profecía y entendiese los misterios y toda ciencia, y si tuviese la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Hermanos, esto es muy fuerte, ¿no? Esto es muy fuerte porque lo cantamos, tenemos canciones, como les digo, y este, pero tenemos que ver la profundidad de esto. Es decir, aquí no está hablando del hacer, está hablando de la sustancia, de la identidad. Es decir, yo puedo tener dones de profecía, dones de lenguas hasta angelicales si quiere, puedo ser sabio en toda ciencia, puedo tener la fe para mover montañas, pero si no tengo amor,
no soy nada. Claro, porque el fruto del amor es Cristo mismo. La sustancia es Cristo. Entonces, se trata de, aquí digamos, estamos hablando de que el fruto de Dios, ¿verdad? Que es el Hijo, en nosotros, no tiene nada que ver con el hacer, tiene que ver siempre con la identidad, con la sustancia, con, em, con lo que realmente somos. Entonces, em, digamos que esto es importante tomar en cuenta porque todavía creemos que somos, y esto es muy, muy complejo, ¿verdad? Para la religión, pero todavía creemos que tenemos el respaldo de Dios porque hablamos en lenguas, ¿verdad? Todavía creemos que tenemos el respaldo de Dios porque profetizamos o porque hablamos en fe, ¿verdad? Una fe sobrenatural. Entonces, y dice el versículo 3: si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Ok? Entonces ves que no se trata, el amor no se trata de obras caritativas, ni de abnegación y de este y de ese tipo de obras que eso lo puede hacer cualquiera. Lo puede hacer cualquiera. O sea, nosotros tenemos y yo jamás estoy en contra de las obras de alcance social, ¿verdad? Al contrario, la iglesia tiene que estar al frente de esto, pero con el enfoque correcto, ¿no? De la expresión de Cristo. Pero muchas veces queremos enmascarar en caridad y en abnegación algo que no soy, ¿verdad? Porque eso lo puede hacer cualquier persona. Yo a mis sobrinos que ven un youtuber que se llama MrBeast, que es el mayor youtuber de la historia, pues, súper millonario y todo, y él se va a África, abre pozos, le da a la gente agua, cosas que los gobiernos no hacen, les pone casas y todo, y el chico lo hace porque, porque bueno, tiene un buen corazón en ese sentido, ¿no? Pero él no necesita a Cristo para hacer eso. No sé si me explico. O sea, nosotros podemos hacer eso y muchas cosas más que deberíamos hacerlo constantemente, pero bajo digamos, cuando eso no nos, no nos hace mejores y no nos hace aceptos, digamos, por Dios, sino tiene que ver todo con la sustancia, con quién es el que se está expresando. Entonces, vamos para el versículo 4, dice, y el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es parte se acabará, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el fruto del amor, o sea, Cristo como, como expresión en nuestra vida, como fruto, ¿verdad? Es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no se jacta, ¿verdad? Ni se envanece, no busca hacer cosas indebidas, cosas corruptas, y no está pendiente de, de sacarle ventaja al otro, ¿no? No se goza de la injusticia, pero siempre se goza de la verdad. Lo sufre todo, lo espera todo, lo soporta todo. Hermanos, y esta profundidad de expresión, ¿verdad? De fruto. Por eso les decía que esto se pone complicado para la carne, porque hermanos, si vemos con detalle, ¿quién quiere sufrir? ¿Verdad? Em, ¿Quién no busca lo suyo por encima de los demás? ¿Verdad?
em, cuando uno piensa en el versículo 7 donde todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, le dicen a uno bobo, ¿no? Tonto, baboso, como usted, cualquier ofensa que usted quiera. Eh, entonces, ¿a qué voy con esto, hermano? Que la fórmula de Dios para expresarse, la identidad, la sustancia de vida en el hombre, como les decía, el día lunes a las 5 de la mañana en casa, cuando estamos con toda la presión, cuando estoy solo con mi esposa, cuando estoy solo con mi esposo, cuando estoy solo con los niños, cuando estoy solo, rodeado de otras personas, cuando estoy en un momento donde nadie me ve, ¿verdad? La expresión de fruto de nosotros, o sea, en esos momentos de presión, ¿verdad? Lo que realmente se va, o sea, lo que se va a expresar es lo que realmente somos, ¿no? Lo habíamos visto. Para yo poder sacar un producto, por ejemplo, esta agua, bueno, este coso, imagínense que esto es un jugo de manzana. Para que el jugo se dé, las manzanas tuvieron que haber sido exprimidas, ¿verdad? Para que saliera la sustancia, así es el aceite. La presión que reciben las olivas es impresionante para que salga el aceite. Es decir, todo el producto, el fruto, la sustancia, tiene que pasar un proceso de, eh, de, de presión, ¿no? Entonces, el amor se expresa en los momentos donde no debo sentirlo. No sé si me explico. El amor se expresa, la vida de Cristo se expresa en los momentos donde yo no debería sentir amor por alguien que me ofende. Yo no debería sufrir por algo que, ¿verdad? Que me hace sufrir, pero entiendo que es Cristo formándome, que es Cristo haciendo crecer su vida. Yo no debería, eh, digamos, pensar, y esto va contrario, ¿verdad? A todo lo que nosotros escuchamos en redes sociales, que tú debes, no importan los demás, tú tienes que, que crecer y ser un campeón y todo eso, que está muy bien, pero el amor nunca busca eso. El amor lo que busca es que lo que está creciendo en vos, que es Cristo, la verdadera vida, pueda ser dada a conocer a otros. Por eso el Evangelio es la expresión de amor más grande que hay, porque encierra todo esto, sufrimiento, persecución, no busca lo suyo, no se envanece, porque el amor no busca un reconocimiento propio, no guarda rencor de nada, no se irrita. ¿Sí me explico? O sea, es decir, por eso la expresión de Cristo en nosotros como fruto es el amor. No puede haber otra cosa. No puede haber otra cosa, hermanos, porque es algo que es incoherente para la carne. La carne, cuando es expuesta a esta vida, huele a muerto. No sé si me explico. O sea, sorry que, perdón que sea tan explícito, pero, pero esa es la verdad. Entonces, digamos, estamos bajo eh, bajo una realidad, hermanos. Y es que la carne no ama. La carne no le interesa esto. La carne busca lo suyo, sus propios placeres. No busca estar bajo presión, ni busca tener ninguna incomodidad. Entonces, por eso el fruto de Cristo en nosotros es el amor, porque Dios es amor y Dios solamente puede dar fruto de su naturaleza, de Él mismo. ¿Me siguen hasta ahí? Alberto, adelante. ¿Qué diferencia?
qué distinto es ver la vida cristiana como una expresión de vida, como algo que surge de manera natural, como vida orgánica, a aquella vida cristiana en la que probablemente muchos de nosotros crecimos, de querer hacer, de comportarnos de tal manera, de ser disciplinados leyendo la Biblia, orando, de ir a hacer, de tratar de comportarnos bien, de responder de buena manera cuando las cosas lo ameriten, eh, de, de soportar, que es lo que a veces hacemos cuando las circunstancias no son las adecuadas y de repente estoy enojado con mi esposa y entonces yo sabiendo que no debo de responder de una manera grosera, soporto, por decirlo de una manera estoicamente. Eso no es cristianismo. Correcto. Cuando es una vida que se está expresando, cuando es un fruto del espíritu, entre más me aprieten en esa analogía que estaba diciendo el pastor Marcelo, cuando se trata de sacar el aceite de los olivos, que hay que apretar, por más que se apriete el olivo, solamente puede salir lo que su naturaleza da, que es aceite. En el caso del creyente, entre más nos aprieten, la única sustancia de Cristo que debe de salir es el amor. Totalmente. Esa es la sustancia. Pero si lo estamos haciendo de la otra manera, tratando de comportarnos bien o de soportar apretando los dientes, eso no es cristianismo. Y entonces hay una diferencia muy grande entre ese tipo de conductas que fuimos aprendiendo a lo largo del tiempo y una expresión de vida que es el resultado de un gobierno del espíritu. Sí es. Vos dijiste, Alberto, una cosa importante. O sea, esto no es estoicismo, ¿no? Y de hecho a Jesús lo reconocían como un gran estoico, porque manejaba todos los principios del estoicismo, ese carácter templado, un tipo muy centrado. Conozco mucha gente estoica sin amor, porque está basado todavía en el ego, en la ausencia de identidad, en la ausencia de Cristo, en la ausencia de la vida. Entonces, él es lo mismo que habla al inicio, o sea, yo puedo tener lenguas humanas angelicales, puedo ser profeta, entender misterios de ciencia, fe, sabiduría, ser bondadoso a nivel de caritativo, todas esas cosas. Pero sin Cristo nunca voy a poder experimentar verdadero amor porque va a haber un momento donde voy a tener que amar a esa persona que odio en la carne, ¿verdad? Para eso solamente hay un camino y es la cruz. Entonces ahí es donde se cae las filosofías humanas, el humanismo, el estoicismo, todo ese tipo de disciplinas que buscan mejorar el carácter del hombre, porque esto no es un carácter que está en la carne, es un carácter que se produce como fruto de una vida que está en nosotros, que es Cristo, y es la expresión de Dios, ¿verdad? De Dios mismo en nosotros. Y es el misterio de la iglesia, es Dios mismo expresándose a través de, de- de cada uno de nosotros. em, y esto nos hace, digamos, ser trasladados, ¿verdad? De una manera muy dramática, ¿no? De una naturaleza que busca lo suyo, a una naturaleza que ya vive, digamos, viviendo otra vida, ¿no? Que vive muriendo a sí mismo para vivir una vida superior, mayor. No sé si me explico, ¿verdad? Adelante, doña Olga. Buenas noches, qué tema, por Dios, qué tema. Vamos a ver. El amor es el lenguaje del cielo, entonces tenemos que aprender a hablar amor aquí. Ahora, la palabra dice que es mejor el amigo que hiere al enemigo que besa. Ujú. Entonces, vamos a ver, en un mundo donde, ¿verdad? Se basa en tantísimas cosas
contravía, tanto hedonismo. Ujú, La gente que está a nuestro alrededor y aún en las congregaciones, creo que se maneja un lenguaje muy de quedar bien, muy de la careta, aunque por detrás y ¿verdad? Con terceros de pronto se termina hablando de las personas. Entonces, el amor pasa, debería de pasar, y me parece que es un tema que da para muchísimo, debería de pasar por poder yo, desde el amor, vamos a ver, no permitir que eso sea así. Si yo tengo un asunto con un hermano o tengo que ir a exhortar a un hermano, con amor y verdad se corrige el pecado, ¿verdad? Dice la palabra, nada más que a veces se hace nada más con verdad. Vamos a ver, ¿cómo amamos a alguien? ¿Cómo expresar ese amor para poder meterme, entre comillas, en lo que no me debería importar, pero sí me importa porque somos iglesia, para poder llegar donde gente que sabemos que no está haciendo las cosas bien y poder tratar de exhortar? Porque es fácil ver a otro que está mal y tal vez es una persona, entre comillas, complicada, pero mejor no me meto porque no es mi problema. O me meto hablando de espaldas. Es difícil poder sentarse con alguien y desde el amor decir, ok, voy a hacer lo que me corresponde hacer. Tal vez lo hicieron con nosotros o tal vez no lo hicieron con nosotros o tal vez, por ejemplo, en otro tiempo los que me pudieron haber estado guiando a mí no lo hicieron con amor porque no había verdad en las cosas y tal vez no me abordaron para decirme cosas que debieron haberme dicho que me hubieran hecho ver diferente y no tener que esperar, no sé, a llevar dolor. Entonces, eh, ¿hasta dónde da el amor para poder sentarse a decir cosas incómodas cuando el mundo y hasta la forma de crear a los chicos esto de la, ¿verdad? De no pegarles, etcétera, va por ese amor, pero en el fondo es un fingimiento porque es, dejemos a los otros que se vayan hasta el precipicio y no hago el acto de amor que es sentarme y hablar de cosas incómodas. Y esto da como para todo tipo de vínculos, tanto en las congregaciones como en las relaciones de familia y todo lo demás. Entonces, es un tema que en realidad me parece a mí que hay que sincerarlo. Por un lado, es más fácil, es más políticamente correcto, ¿verdad? Poder decir que puedo estar amando a alguien, estoy poniendo esa careta y todo está bien. En el fondo, puedo dejar que alguien siga en un error porque es más difícil amarlo lo suficiente como para tener que sentarme y decir cosas incómodas. Entonces, yo no sé hasta dónde es, o sea, es una verdad. Yo veo que cada día más se dan como esas dinámicas y como que se vive en una irrealidad o se vive en una doble, no sé, en ese enfoque religioso de las cosas y normalmente dentro de las congregaciones se da que a mí vienen a contarme cosas que por qué no les dicen de frente a las personas, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, ¿por qué? Para no hacer un problema, pero uno dice, bueno, en el fondo, si uno lo lleva al reducto, es falta de amor realmente, porque no estoy haciéndole al otro lo que yo quisiera que hicieran conmigo en el caso que esté equivocada y que lleguen y se coman el problema conmigo de llegar a exhortar, porque me parece que el amor para expresarlo en positivo está muy bonito, digamos. Me es fácil darle a alguien, ayudarle a alguien, escuchar a alguien, digamos que hasta ahí uno lo puede entender fácil, pero me parece que en la práctica hay muchas situaciones del tipo que he dicho, o sea, que tienen que ver mucho con hasta dónde me meto, hasta dónde amo a mi hijo, dejándole hacer lo que quiere, porque no quiero ganarme una enemistad con mi hijo, ¿verdad? Por ejemplo, y a veces ve uno padres y a veces dentro de las mismas iglesias ve uno gente que está tratando de educar a hijos de otros, pero en los suyos, ¿verdad? Ni siquiera sabe dónde están. Entonces, es un tema muy grande, entonces más bien es, no sé, como poner sobre la mesa eso y cómo debo de actuar yo en términos de ese amor. Igual, se queda uno callado,
ama lo suficiente como para nada más voy a orar por la persona. Y uno ve que a veces no es solo oración, no sé, nos quedamos solo con la parte de orar y pedir al Señor que le revele a aquella persona y que otro se coma la bronca, por ejemplo, o da mucho para llegar y abordar. A mí en lo particular, yo siento, la Biblia dice que, ¿verdad? Que corrige al sabio y te amará y al necio te ganarás un enemigo. Yo soy una persona que a mí me encanta que me corrijan, claro, dependiendo de la forma, ¿verdad? Puede ser que uno agradezca más esa corrección o no, pero me parece que, y las personas que han tenido el amor para sentarse y decirme todo lo feo que yo no quiero escuchar, terminan siendo para mí las personas que más amor me mostraron. Ok, y vea, y les voy a decir una cosa, tal vez, tal vez cada uno lo pueda reflexionar internamente o en sus contextos, pero normalmente esa persona que usted, ¿verdad? Es como la lima de uno, Ujú, esa que uno le cae mal. Es la que le dice las verdades concho y feo y le dices, vea, usted es esto, esto y lo otro. Normalmente siempre dice la verdad, por eso a uno le hiere mucho. Pero eso está en ujú, el ámbito de la carne, ¿verdad? ujú, Hay que entender una cosa, y esto es un, ¿verdad? Que yo creo que yo no me quiero, no quiero como, y voy a decirlo con mucho respeto, este, yo pienso que Dios no nos mandó a ser policías del cielo, ¿no? ¿Verdad? O andar ahí mm, como viendo que esto pasa mucho en las congregaciones, que siempre hay un hermano o una hermana que, mejor dicho, se sabe la vida de todo el mundo y va donde el pastor y le dice una cosa y la otra, es que vea, este no debería servir o este no debería servir porque este está en pecado, este no está en pecado. ¿Quién tiene esa vara? ¿Quién tiene esa medida? ¿Verdad? Les voy a compartir un versículo y de pronto sé que esos son temas donde algunos pueden estar de acuerdo y otros no, en la administración de cada congregación y demás, pero yo solamente quiero compartirles algo que está, digamos, injertado en el nuevo pacto, está explícito y es uno, o sea, si nosotros vemos Hebreos, la carta de los Hebreos es como una carta básicamente la carta magna, digámoslo así, de la definición de lo que es nuevo pacto, pero esto viene a través de una profecía que venía de hace mucho tiempo atrás. Está en Hebreos 8, em, este, 8:10, la parte B dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Dice al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que sea por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿A qué voy con esto? Que a nosotros, como dice doña Olga, nos enseñaron a corregir en amor y verdad, a em, decir que evidenciar el pecado del hermano es más bien amor. Nosotros, como hijos de Dios, como ministros competentes de un nuevo pacto, tenemos una, una sola misión con la iglesia. Y la edificación de la iglesia es del Señor y nosotros colaboramos en la edificación de la iglesia con una sola cosa y es predicar el evangelio a Cristo, la cruz y la resurrección. Cuando eso sucede, ¿verdad? Cuando eso sucede, lo que o sea, lo que el Espíritu provoca en nosotros es arrepentimiento, que es el cambio, la metanoia, el cambio de mentalidad, el traslado de muerte a vida. Hay muchos hermanos dentro de las congregaciones que son carnales, que vea, usted los va a corregir en amor a los gritos y no van a cambiar. ¿Por qué? Porque necesitan nacer de nuevo, porque necesitan esta nueva vida, porque necesitan el Evangelio. Entiendo que nosotros podemos recibir corrección y la vamos a recibir siempre, como les digo,
por eso puse el caso dramático y extremo de esa persona que siempre nos dice: "Ah, es que así ve usted es así, 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 así". Y tiene razón, eso es lo peor de todo, y nos da rabia porque tiene razón. ¿Por qué? Porque eso siempre va a estar en nuestros oídos. Digamos, la corrección tanto bien dirigida y como dice doña Olga, con amor y ¿verdad? Pero también gente que no tiene ese modo porque no lo tiene. ¿Cuál es la diferencia acá? El que ha nacido de nuevo y el que no ha nacido de nuevo. Dentro o fuera de la iglesia. Dios no está cortando ramas, digamos, de comportamientos y pecados. Él pone el hacha en la raíz, ¿verdad? Entonces, em, ¿qué es lo que va a pasar? Y se los voy a contar ya desde un testimonio personal, ya no como algo. eh, cuando hay situaciones donde hay digamos, que debe haber esa confrontación, porque hay situaciones en la vida donde definitivamente lo propicia más que todo con personas cercanas, no tanto con personas ahí, ¿verdad? Con la vecina, hermana de la iglesia, no, con personas que son cercanas, nuestros esposos, hijos, familia cercana. Esta confrontación, ¿verdad? Tiene un solo fin y es expresar a Cristo. No es tener la razón y no es pretender que la otra persona cambie, sino es mostrar el Evangelio y mostrar la vida del Hijo, la cruz. Entonces, por ejemplo, tenía el caso hace de una persona que amo profundamente, este, y ha estado pasando los últimos 2 años por una situación muy difícil, muy compleja, muy, muy, muy compleja. Y él me decía: ¿cómo yo puedo amar a esta persona si todos los días, digamos, se ensaña en herirme? ¿Por qué? Porque su vida expresa, digamos, algo que va contrario, ¿verdad? A su naturaleza. Es decir, es un padre que abandona a su hijo y no solamente eso, digamos, toda su vida después de ese abandono expresa, ¿saben? Como un descaro completo hacia su familia. Entonces yo le decía: es que no entiendo, en la carne es imposible perdonarlo, en la carne es imposible amarlo, en la carne es imposible soportar esta situación. Por eso hay una sola vida, es la cruz, es la muerte. Entonces, si estás en eh, una situación donde, por ejemplo, si esta persona llega a una congregación, no, es que usted tiene raíz de amargura, no, es que usted tiene pecado, no, es que usted no puede, ¿verdad? Lo primero que hacemos es eso. Eso no es el evangelio. El evangelio es que todo eso tiene una sola vía, es la cruz, y está en la naturaleza. El amor que hace expresa constantemente la muerte de la carne y la vida del hijo, porque, digamos, esta persona puede amar a su padre no en su propia carne, sino en el hijo, sino en Cristo. Esta persona puede soportar la traición no en la vida de la carne, sino en la vida del hijo. Entonces, el punto aquí siempre va a ir a un solo lugar, y es que nosotros conducimos la gente a la cruz, es el evangelio, es a Cristo. Y, 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 y también, em, que yo sé que a veces es muy rudo, ¿no? Pero, pero nosotros tenemos que descansar de que el que edifica la iglesia es Cristo, es el Padre. Y Él se encarga de edificar la iglesia. Y hay momentos donde lo que va a hacer en nuestra vida es esas situaciones, lo que provoca es que Cristo se exprese más. ¿Por qué? Porque cuando estamos en entornos complicados, y créanme, yo he estado, y de hecho sigo estando en muchos contextos,
no me queda más que servir a gente que no lo merece, que bendecir a gente que yo sé que no lo merece, pero es que yo tampoco lo merecía. Es que yo tampoco o sea, era, digamos, ¿verdad? Un billete hasta fuegos artificiales aparecieron. No era un billete, ¿verdad? De 20.000, de 50.000. No, no. O sea, de la misma miseria, Dios me sacó. Entonces, esto es muy rudo, sí, para la carne, pero es un gozo en Cristo y es ver su vida en medio de todas esas circunstancias. Cuando le vemos, entendemos de que realmente va esta expresión cuando están, por eso les decía que esto es tremendo para la carne, porque para la carne va contrario a ¿verdad? A sus parámetros, a sus maneras de ver la justicia. em, y bueno, Alberto, yo le conté una situación que me pasó hace poco, un testimonio ahí que le estaba contando, bueno, una situación eh, donde precisamente vivimos esto, es decir, em, donde en medio de todo esto una persona con gran influencia vino y verdad, a hacer desastres de verdad, de nosotros. Pero yo entendí una cosa, que ese tipo de cosas son necesarias, que nosotros las pasemos para que entendamos que toda la gloria se la tiene que llevar Dios, que toda la gloria es de Cristo, que entendemos de que la religión está contraria al Evangelio y hay que aceptarlo. La religión no quiere el Evangelio. Entonces, claro, cuando es expuesto, porque tampoco es como que nosotros hagamos mucha bulla en los medios ni esas cosas, pero cuando es expuesto una verdad, cuando es expuesta una luz, cuando es expuesta algo que es real, lo que las tinieblas, ¿verdad? Se van disipando y eso es lo que odia la religión, que la verdad, la luz, la disipan las tinieblas. ¿Qué hace la religión? Quiere mantener un montón de hermanitos como eh, feligreses de una persona, de una filosofía, de una visión, de tal, que no se les salga el canasto, ¿verdad? Para rentabilizarlas y sacarlas del propósito eterno. Puede que no sea con mala intención, pero digamos, el fin de la religión. Entonces, hay muchos principios que a nosotros se nos han enseñado que tienen que ver con religión, mas no con verdad. Y hay que entender muchas cosas. Hay muchas cosas, por ejemplo, em, muchos, y lo voy a decir así, hay mucha sabiduría, digámoslo así, que no está mal, pero por ejemplo, de lo que había en el Antiguo Testamento, que eran para una realidad en la carne. No sé si me explico. Por ejemplo, hay muchas cosas, muchas maneras de expresión. Por ejemplo, Jesús dio un ejemplo. Se te dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, pongan la otra mejilla por el otro. Muchas expresiones de los proverbios de Eclesiastés, ¿verdad? De estos libros, tienen que ver con la expresión natural, porque todavía hay muchas cosas que están en la naturaleza del hombre tratando de resolver asuntos que solamente podía resolver Cristo. Obviamente eso era una sombra de lo que habría de venir. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que hoy en día quien nos conduce es el Espíritu Santo y es esta vida que va creciendo. Por eso quería enfatizarlos en Hebreos 8, que Él pone sus leyes en nuestra mente, ¿verdad? Y sobre nuestro corazón escribe, ¿verdad? Y en 2 Corintios 3 dice que el dedo de Dios escribe, o sea, ha escrito una carta, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo, ha escrito una carta que es la vida de Él en nosotros, que es su expresión en nosotros, que es quién es Él en nosotros para que otros cuando la lean puedan ver a Cristo, no puedan ver a Marcelo, no vean digamos, al hombre natural. Con esto quiero decir de que
nos vamos a encontrar, por ejemplo, en las congregaciones, mucha gente que no ha nacido de nuevo, que es carnal, que está haciendo disparates. Hermanos, y eso créanme, nos vamos a encontrar con un montón de gente de eso. Pero el Señor no nos mandó a corregirlos, nos mandó a mostrarles a Cristo, que son dos cosas distintas, ¿verdad? Y aquí es donde se pone feo el asunto, porque el mostrarnos en Cristo, mostrarles a Cristo te- puede venir acompañado del fruto de la paciencia. ¿Y cuando acaba la paciencia? No sabemos. Puede pasar años que esa persona sea así. Y, y, y lo que el Señor está formando es su propia vida en esa persona a través de la paciencia que está viendo en nosotros, que es el fruto de la expresión de ese amor. Que usted sufre porque es descarado. Bueno, pero el amor todo lo sufre y todo lo espera, ¿verdad? Entonces, por eso, digamos, hay un traslado, ¿no? Y esto quiero que lo entendamos de esta manera. El antiguo pacto, ¿verdad? Tenía un diseño para todas estas situaciones, que era la ley. Pero la ley tenía un pequeño problema, o un pequeño gran problema. Eh, la ley no podía quitar el pecado, no podía corregir la naturaleza. La ley haga de cuenta que era como un termómetro, ¿no? Esos días de calor, el termómetro aquí está en 32, 33 grados, ¿verdad? Ese termómetro mide el calor, pero no lo quita. No sé si me explico. O la báscula que usted tiene en el baño, ¿verdad? Cuando usted se monta y hace así, este, mide su peso, pero esa báscula, por más linda que sea y por tanto que usted la quiera, no le va a quitar esos kilos de más. La ley era eso, era un parámetro para que el hombre se diera cuenta que era lo que pasaba con su pecado y lo corrigiera en sus fuerzas. Pero el amor lo que hace es que muestra la gracia, que es el destino, el propósito, el Hijo. Y esto pasó en el monte de la transfiguración, un poco em, digamos, como ¿cómo les puedo decir? Esta figura, ¿no? Este, vamos a ver, dice la palabra que Mateo 17:4 dice que estaban ahí Pedro, ¿verdad? Y Pedro, cuando ve a Moisés y a Elías ahí, dice, vamos a hacer aquí tres enramadas, es decir, vamos a quedarnos aquí, vamos a tener los tres para nosotros, hacerles culto y hacerles todo. Y dice que mientras Pedro hablaba, una voz lo interrumpió desde el cielo, ¿verdad? Eh, y dice que una luz los cubrió y esa voz lo que decía, este es mi hijo amado en el quien tengo complacencia. A él oíd. Pero a nosotros nos encanta todavía el Elías y nos encanta todavía el Moisés, que son representaciones, ¿verdad? De lo que, digamos, eh, básicamente son diseños que Dios había puesto, pero el Hijo es el cumplimiento, ¿verdad? De lo que apuntaba Elías y de lo que apuntaba Moisés, o sea, lo que apuntaba la ley y lo que apuntaban los profetas. Pero el Señor dice, a él oíd, al Hijo. Y el Hijo es esto. El Hijo es cuando vos vas en la calle, estás en tu congregación, estás con ese grupo de amigos cristianos, ¿verdad? Que son más crispetos que cristianos, ¿verdad? Pero, eh,
pero lo que ven es algo que dicen, yo necesito esa vida, porque una cosa es decir que soy evangélico y otra cosa es expresar a Cristo. Entonces, decir que yo soy evangélico no me establece a mí un estándar moral o espiritual que tenga que cumplir. La religión sí lo establece, pero eso es una mentira, porque no es posible. Ya no estamos en la época de la ley y la ley ni siquiera lo puede, o sea, nosotros la podemos cumplir. Entonces, cuando nuestro único enfoque es expresarlo a Él, vamos a vivir muriendo, ¿verdad? Vamos a vivir muriendo. ¿Por qué? Eh, porque somos partícipes de su muerte, somos incluidos en su muerte, porque en su muerte está el fruto. Es decir, cuando somos nosotros crucificados juntamente con Él, muertos, sepultados y resucitados juntamente con Él, lo que está pasando es que se está cumpliendo una serie de, de imágenes, de figuras, de profecías, que lo que expresan es esto. Em, y digamos que aquí es donde, creo que es donde, yo sé que todo esto se nos va haciendo un cortocircuito porque la justicia propia de nuestra carne está al mil, pero en la medida que escuchemos el Evangelio, que este mensaje se nos va revelando, va retrocediendo esa justicia propia, ¿no? Jesús dijo en Juan 12:23, dice, Jesús respondió, ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán, los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán para la eternidad. Esto es amor, ¿no? Entonces, ve cómo la expresión del fruto tiene que ver con la muerte a lo que nosotros consideramos nuestra vida, nuestra justicia, nuestra razón, el deber ser las cosas, el pensamiento estoico de que vivo una vida correcta y no tengo que morir a nada. No. Entonces, la contraparte es Gálatas 2:20. Estoy juntamente crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, porque Cristo vive en mí, ¿verdad? Es decir, esta es, digamos, la expresión en la cual la iglesia debe vivir para que el fruto pueda ser evidente. Esta es la expresión. Entonces, em, digamos, el fruto en nosotros solamente puede ser expresado a través de la muerte de nosotros mismos, del ego, del viejo hombre, ¿verdad? Que aquí es donde se plantea y aquí es donde viene todo este, ¿verdad? Este cortocircuito en nuestra mente y es porque nosotros llegamos a un punto donde lo vemos claramente y eventualmente que creemos que de cierta manera podemos tener hasta un estándar moral mayor a los otros y esto no es así. De hecho, estamos nosotros todavía, como les digo, o sea, vivimos muriendo todos los días. Entonces, esto es un asunto, ¿cómo les puedo explicar? Tal vez la palabra es bisagra, no sé si me da la expresión, o un punto de inflexión, ¿no? Nosotros, la religión y normalmente lo único que hemos podido entender es que Cristo murió por mí y cantamos eso todos los domingos, que es una gran verdad. Pero yo morí juntamente con Él, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven la expresión de Gálatas 2:20, ¿verdad? ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy,
No, no dice estaré, no dice estuve, dice estoy. Es un tiempo presente. Bueno, aquí las profesoras me corregirán luego. Es un tiempo perfecto, ¿no? Un presente perfecto. Estoy juntamente crucificado con Cristo. O sea, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Es decir, es una realidad presente, es un presente eterno. Porque si usted lo lee mañana y si usted lo lee pasado mañana, siempre va a ser, ese es el día en que el que va a suceder esto, ¿no? Entonces, eh, esto no se trata de que yo tengo que crucificarme todos los días, no, o sea, con fuerza de voluntad, con esfuerzo, con que, no, porque eso lo hacen los budistas, lo hacen los estoicos, lo hacen los, eh, los hindúes, hay muchas religiones que practican la flagelación y el negarse a sí mismos y esas cosas. Em, bueno, la vez pasada Alberto hablaba de Gandhi. Hay mucha gente que hace ese tipo de cosas, pero no se trata de eso. La voluntad humana puede lograr mucho, pero no puede dar vida. O sea, no puede dar vida. Entonces, em, es considerarnos muertos juntamente con Él, en el sentido de que ya no vivimos nosotros, no soy yo con mi voluntad, con mi propia muerte, con mis propios, ¿verdad?, esfuerzos, tratando de alcanzar a Cristo, sino que Cristo me alcanzó, me incluyó, por amor me incluyó en su propia muerte, porque Él entendía desde el propósito eterno que la caída del hombre, yo no podía lograr lo que la aceptación del Padre y no podía lograr el acceso al Padre, ni el contentamiento del Padre, ni el fruto que el Padre, ¿verdad?, tenía preparado para mí desde antes de la fundación del mundo, si no participaba con Él de su muerte. Entonces, el estar crucificado nosotros muchas veces lo vemos como si fuéramos víctimas, ¿no? Del plan eterno de Dios. No, fuimos incluidos por amor, porque entendía que esa naturaleza caída lo único que iba a dar era fruto de corrupción, fruto de pecado, lo vimos la semana pasada, que o sea, el fruto de la carne es enemistad contra Dios. Entonces, lo que hace el Señor es incluirnos en su muerte para ser también resucitados y que nuestra vida esté descansando en la identidad del Cristo, del Hijo de Dios, del amado de Dios, del acepto de Dios en nosotros. Entonces yo puedo descansar en que fui crucificado juntamente con Él desde antes de la fundación del mundo, fui acepto en este sacrificio y hoy puedo expresar ese fruto no por mis propios méritos, sino porque hoy he entendido y esto se me ha revelado y el Espíritu me ha convencido de que esta es mi única vida. No existe otra. La vida que yo creía antes, ¿verdad? La de Marcelo, eh, era muerte en realidad. Era algo sin sustancia. Era una cáscara, era un prototipo, ¿verdad? Que no tenía vida. Pero cuando fuimos incluidos en su muerte, fuimos fruto de su justicia, somos fruto de su amor, fruto de su sufrimiento, fruto de su bondad, ¿verdad? Y hoy nosotros expresamos esa vida por el Espíritu, porque cuando, em, cuando fuimos incluidos en Él, cuando fuimos incluidos en, digamos, en su muerte, participamos de Cristo, participamos de su muerte, llegamos a ser semejantes a Él en su muerte, pero para ser conocidos a través del Hijo. Y ese Hijo en nosotros expresa todo lo que hemos venido hablando. Hay una figura que a mí me encanta y que creo que en las primeras clases lo habíamos visto, y es la figura em, del frasco, ¿verdad?, de perfume, ¿verdad? La figura
del perfume de nardo puro que estaba en un frasco de alabastro. Em, y lo que hace la mujer no es decir, vengan, aquí tengo un perfume carísimo, este, tengo un perfume carísimo, sino que para dárselo al Señor, ¿no? ¿Qué hizo ella? Quebró el vaso y derramó el perfume a sus pies. Y esa expresión era suficiente para que todo el mundo se diera cuenta que todo lo que ella era, toda su vida estaba concentrada en ese frasquito. Y la rendición y el quebrar el asunto para que el perfume llenara todo el lugar, ¿verdad? No necesitaba de una palabra, ¿verdad? El acto, digamos, de esa, de esa rendición fue suficiente para entender de que, de que Jesús era lo más importante, que era para ella era lo que tenía más valor y era todo, digamos, para él. Entonces, luego el apóstol Pablo, más adelante en segunda de Corintios, em, segunda de Corintios 2, versículo 16 o versículo 15 dice, porque para Dios somos un grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte y para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, ¿verdad? Eh, hermanos, Cristo es un perfume en nosotros, ¿verdad? Y no se anda anunciando, no se anda diciendo, no, no, es algo que se percibe, es algo que se puede ver, es algo que a mí me gustan mucho los perfumes, pero digamos, cuando hay un buen perfume, el perfume entra primero que uno, ¿no? ¿Se ha visto? El perfume entra a los minutos llegó uno. Estoy exagerando, pero digamos, cuando hay un perfume de verdad, literalmente el perfume entra primero que uno. Y yo veo mucho Cristo en esta figura, en esta imagen, y lo veo en el amor. Es decir, para aquellos que Cristo es vida, es un perfume grato. Para aquellos que se resisten al Evangelio es muerte, es olor a muerte, porque es como lo que decía ahora doña Olga, y hay veces donde Cristo y es súper incómodo para la carne, es una muerte, o sea, es olor a muerte, qué pereza, y viene, y todos, y se los voy a decir, todos los que expresan esta vida, este Evangelio, vamos a vivir en el ojo del huracán. No somos una perita dulce, digamos, como dicen. Vamos a vivir en el ojo del huracán. ¿Por qué? Porque es olor a muerte para aquellos que le rechazan, pero es olor grato, perfume grato para aquellos que perciben la vida, a los cuales digamos, el Evangelio se les es revelado. Entonces, la figura de la mujer quebrantando, o sea, quebrando el frasco de alabastro y el perfume de nardo, así, es precisamente lo que iba a suceder con Cristo, ¿no? Quebrando su cuerpo para que su sustancia fuera liberada. Y es lo que sucede con nosotros. El quebrantamiento de nuestra vida, que es esta expresión de amor, donde vamos a estar completamente expuestos a un montón de situaciones donde la carne va a ser completamente quebrantada. ¿Para qué? Para que se exprese el perfume, que es Cristo. Y el perfume, em, digamos, hace que la vida, ¿verdad? La vida del Hijo, el Evangelio, pueda verse desde una perspectiva eterna. Desde una perspectiva eterna. Muchas veces no lo entendemos cómo, pero entendemos que hay eternidad ahí. Y los otros lo comprenden. Entonces, bueno, no sé si damos un espacio ahí para preguntas o comentarios, si alguien tiene, no los he podido ver desde hace un rato, entonces, si alguien quiere hablar, no les veo las manitas.
Entonces, Quería agregar algo muy pequeñito, porque ya usted lo dijo todo, pastor. Si el amor es una persona, si no podemos exhortar aplicando el amor como método, porque se puede convertir más bien en una excusa para ir y golpear a una persona. Lo que tenemos que hacer es lo que ya el pastor Marcelo explicó ampliamente. Lo que nos corresponde es expresar ese amor, que es la vida que nos habita, hacia esa persona. Y entonces, cuando nosotros entendemos que el amor es una persona, la pregunta no es hasta dónde me permite llegar el amor en esos procesos de exhortación, sino desde dónde me estoy expresando. Si me estoy expresando desde la carne, desde el viejo hombre, que me va a impulsar a ir a esa persona y hacerlo de una manera a partir de una posición de superioridad, porque así me van a ver, o si estoy actuando desde mi naturaleza de Cristo, que lo que va a hacer es expresar amor. Hay una figura en la literatura clásica que siempre se me viene a mí a la mente. Está en el libro de Víctor Hugo de los Miserables. Eh, a un reo cumple su condena de tantos años y entonces ya él puede salir. Cuando el reo sale, cuando esa persona prisionera sale, no tiene absolutamente nada, no tiene familia, no conoce a nadie y no tiene dónde pasar la noche y entonces el capellán del pueblo le permite pasar esa noche en la casa y lo lleva y le permite que se bañe, le da la posibilidad de que tenga una ducha caliente, le prepara la cena y le prepara un lugar para dormir para que al día siguiente pueda continuar con su camino. A la noche siguiente, cuando se levanta el capellán, se da cuenta que la persona que estaba como su invitado ya se había ido y se había ido con toda la vajilla de plata y todos los candelabros de plata que habían en la casa. Resulta que varios días después, los policías cogen otra vez al tipo, lo llevan a la casa del capellán y se lo presentan al capellán. Y cuando el capellán ve esa escena, que está el policía y el tipo con el saco lleno de candelabros, con la cabeza gacha, totalmente avergonzado, los policías le presentan y le dicen al capellán, aquí lo tienen, ¿qué vamos a hacer? Y la respuesta del capellán fue una forma de dar gracia sobre gracia. Él dijo, ¿por qué lo atraparon? Él no cometió ningún delito. Todo lo que él tiene en ese saco, yo se lo di, yo se lo regalé. Así que él no ha cometido ningún delito. Los policías se van todos confundidos, pero ¿quién habrá sido la persona que en esa escena quedó más confundida? El capellán simplemente le dijo a aquel hombre, vaya, utiliza esos recursos para que su vida sea una vida diferente. ¿Cuál es el punto, hermanos? Que de alguna manera la expresión del amor hacia nosotros, hacia una persona que nosotros en el fondo podamos creer que necesita corrección, puede ser mucho más efectiva que la propia corrección. Es decir, la expresión de Cristo en amor, dando un abrazo, comprendiendo y sabiendo que quien abre el corazón y quien redarguye de pecado es el Espíritu Santo y no somos nosotros. Entonces, a veces querer hacer un poco la tarea que no nos corresponde, aunque haya buena intención, nos puede sugerir que podemos estar obrando en la carne y no obrando en la vida de Cristo, y eso puede hacer una diferencia muy grande.